Continuamos entonces con el estudio de los procesos. Y en este caso, en este punto vamos a ir a una diferenciación entre dos términos que si bien en nuestra vida diaria generalmente podemos usarlos como sinónimos, los términos son proceso y procedimiento. En el ámbito particular de nuestra materia, en el ámbito en general de la administración, tienen un significado preciso y que desde luego tenemos que ser capaces de discernir, diferenciarlos, pero a la vez también relacionarlos. Veamos entonces en qué consiste esta diferenciación y a la vez el vínculo entre proceso y procedimiento. Un procedimiento no es otra cosa que la forma o manera específica para llevar a cabo, para realizar una actividad de un proceso. Eso es lo que está prescrito por la norma ISO 9000 del año 2015 en su punto 3, 4, 5. De manera que veamos que en este párrafo, en este concepto, están vinculados tres ideas y tres conceptos que son distintos, pero a la vez están íntimamente relacionados. Los conceptos son proceso, actividad y procedimiento. El proceso está compuesto por etapas o actividades y cada una de esas actividades tiene uno o más procedimientos que son las maneras concretas de llevar a cabo o de realizar esa actividad. Por lo tanto, siendo tres términos diferentes, tres términos con significados distintos, a la vez también están íntimamente relacionados. Y hay que ser capaz, llegada la oportunidad y la ocasión, de poder hacer esa distinción y esa vinculación. Por lo que los procedimientos entonces indican en detalle la forma de llevar a cabo actividades o tareas, es decir, partes de un proceso. Para tratar de mostrar de una manera, si se quiere, más práctica, cómo es la relación, la vinculación y a su vez también la diferenciación entre los términos y los conceptos de proceso, actividad y procedimiento, vamos a ir a desarrollar un ejemplo que consiste en la emisión virtual de certificados de libre deuda municipal para algunos de los tributos que son de la esfera de competencia de la municipalidad. Puede ser impuesto automotor, impuesto inmobiliario o cualquier otra tasa, cualquier otro tributo. Ubiquémonos para que todos estemos sobre tema. Como todos sabemos, la municipalidad tiene a su cargo, entre otras muchas funciones y actividades, la de recaudar ciertos tributos, impuestos, tasas o contribuciones. Cuando una persona, cuando un contribuyente, por alguna situación, necesita comprobar que respecto de determinado tributo no se adeuda, el documento que prueba esa situación de que no adeuda nada en concepto de determinado tributo es el denominado certificado de libre deuda municipal. Es una constancia documental, soporte papel, hasta donde uno sabe, por la cual la persona acredita que no tiene deuda por el tributo que allí está reflejado en ese certificado de libre deuda municipal. Ahora bien, la obtención de ese certificado de libre deuda municipal por cualquiera de los tributos, acá hemos puesto impuesto automotor o impuesto inmobiliario porque probablemente sean los más conocidos, requiere sí o sí, hasta donde uno sabía, al menos hasta hace poco tiempo, la presencia física del interesado en obtener ese certificado de libre deuda municipal en las oficinas pertinentes de la municipalidad en cierto horario, junto con la presentación en soporte físico también de determinada documentación. El ejemplo plantea, si acaso fuese posible, lograr que el interesado en obtener ese certificado de libre deuda municipal lo haga
obviando sin la necesidad de tener que concurrir físicamente, presencialmente a la oficina municipal. Veamos entonces, para terminar de ubicarnos en el tema, abrimos la página web de la municipalidad. En realidad esta es la de hace 2 años, ahora con la nueva gestión a partir del año 19 cambió, pero estuve revisando, en esencia la sustancia, la esencia del tema es la misma. Se ingresa en la página web, nosotros vamos a buscar en este caso del certificado de libre deuda municipal, damos clic en el enlace de trámites. Cuando damos clic en el enlace de trámites, se nos despliega una pantalla que nos ilustra respecto de una guía de trámites que se realizan en la municipalidad de la ciudad de Salta y que aclara que en esta sección se facilita la realización de trámites y gestiones de servicios que presta la municipalidad. Nosotros vamos a suponer que estamos interesados en la obtención del certificado de libre deuda por un impuesto automotor. Nosotros vamos a vender nuestro vehículo en particular y el comprador nos requiere que no tenga deuda por tributos municipales. Entonces, damos clic en donde dice automotor, ese enlace que nos va a desplegar, permitir desplegar una pantalla donde hay una serie de trámites relativos al automotor o a los automotores. Buscamos, prestamos atención y logramos identificar que en uno de los enlaces está el certificado de libre deuda del automotor. Entramos nuevamente dando clic y acá está una explicación, nos encontramos con una explicación de qué consiste, para qué sirve, muy didáctica la explicación, ¿verdad? ¿Para qué sirve el certificado de libre deuda del automotor? Por ejemplo, el trámite consiste en la emisión de un certificado donde consta que el dominio, es decir, el vehículo, la patente, se encuentra libre de deudas. Cuando vemos dónde y en qué horario se realiza, dice, se realiza en el Centro Cívico Municipal, oficina tal, en tal horario. Es decir, nos está diciendo que hace falta la presencia física del interesado, presencial en esa oficina y dentro de cierto horario. Cuando vemos luego la documentación, nos requiere también, nos dice también que se requiere cierta documentación: informe de cuenta corriente y multa del sistema municipal, informe de multa del tribunal de falta, fotocopia del título del automotor y fotocopia del documento de identidad del titular. Es decir, toda esta documentación va en soporte físico, en soporte papel, complementando o asegurando la idea de que en la actualidad, para poder obtener un certificado de libre deuda del impuesto automotor, de igual forma sucede con los restantes tributos, se necesita la presencia física real del interesado, en este caso el titular del dominio, el titular del vehículo. Nuestro ejemplo va apuntando a la necesidad de instrumentar un proceso por el cual se puede obtener este certificado de libre deuda sin necesidad de esa concurrencia. Entonces, como antes habíamos dicho, ningún proceso surge porque sí, por generación espontánea o porque eventualmente porque a alguien se le pudo haber ocurrido sin saber si es necesario o no. Normalmente en las organizaciones y particularmente en las empresarias, lo que se hace por necesidad, por un requerimiento, un requisito concreto. En este caso, que no es la excepción, se está planteando la posibilidad, como lo muestra el grafiquito, de que el vecino, el usuario, el contribuyente obtenga su certificado de libre deuda municipal sin necesidad de concurrencia. A partir de haber detectado esa necesidad o de plantearlo como una necesidad, como un requisito de los clientes o de los usuarios, en este caso del vecino, sí puede entonces elaborarse un conjunto de actividades o de etapas que son las que conformarán el proceso para poder dar respuesta a esa necesidad. Y ese proceso y esas actividades no pueden realizarse si no parten de ciertos insumos o entradas imprescindibles para poder llevarlos a cabo. En este caso podemos ver las personas suficientemente capacitadas para manejar el sistema, digamos el software, el hardware, el soporte institucional que vendría dado por el gobierno, por la institución municipal
Municipalidad de Salta, bases de datos y sin duda requerimientos de orden financiero que probablemente no sean escasos justamente. De manera que, bueno, una vez determinadas todas esas entradas, que se elaboraron o se listaron en función de las actividades que requeriría el proceso, lo tendrán que hacer las personas expertas en este tipo de procesos, ¿verdad? Se podría tener entonces como salida el certificado de libre deuda municipal para el vecino usuario sin necesidad de concurrencia. Y una entrada esencial o fundamental viene dada por la realimentación o retroalimentación que hagan esos vecinos una vez que puedan obtener teóricamente su certificado. A su vez, tratándose de una entidad de la dimensión de la municipalidad, no puede estar a cargo de una persona, sino que habrá una unidad, ¿sí? Una unidad organizativa que se responsabilizará por todo lo atinente a la emisión virtual de certificados de libre deuda municipal y quien será el responsable del proceso o, como puede ser más de uso en el ámbito privado, el propietario del proceso. Así tenemos configurado entonces el ejemplo. En este ejemplo vamos a distinguir entonces los conceptos, dónde identificamos el proceso, dónde las actividades o cuáles son las actividades y luego los procedimientos. De una manera muy sencilla y esquemática para que podamos entenderlo, porque ese es el objetivo justamente seguido al hacer este desarrollo. El proceso será la obtención vía internet de un certificado de libre deuda municipal por determinado impuesto o tasa. Para ello será necesario desarrollar algunas actividades, ¿sí? Algunas actividades del proceso, algunas etapas o algunas fases, también podríamos llamarlo de esa manera. Acá se han listado solamente 2 etapas. Cualquiera que lo vea con un poco de detenimiento podrá decir de la actividad número 1, que es acceso a la página web de la municipalidad. A continuación, una actividad número 2, que podría consistir en la provisión y remisión o envío de la documentación e información requerida. Podría ser otra etapa. Y finalmente, en etapa 3, la impresión del certificado. La idea no es ponernos detallista en este momento, sino mostrar de forma esquemática, insistimos, cuáles podrían ser, a título de ejemplo, las actividades y luego los procedimientos. En este caso se listaron 2 actividades. La actividad 1, el acceso a la página web de la municipalidad, y la actividad 2, la impresión del certificado. Y ahora vamos a ver cuáles serían los ejemplos de procedimientos, es decir, aquellas formas específicas de actuación a través de las cuales se cumplen las actividades o las etapas del proceso. Entonces, la actividad acceso a la página web de la municipalidad comenzaría con los siguientes procedimientos. 1, conéctese a Internet. Probablemente la inmensa mayoría de personas que escuche o vea este video dirá, pero claro, es algo obvio. Seguramente para quien ya está en tercer o cuarto año de la facultad, resultará obvio, pero no para todas las personas, no para todo el mundo resulta tan obvio. Paso 2, acceda a la página web de la municipalidad a través del siguiente enlace, www, etc. Una vez que esté en la página web de la municipalidad, haga clic en certificado de libre deuda por impuesto o tasa. En cierta medida, son los procedimientos que seguimos cuando mostramos unas diapositivas atrás, la forma de ir ingresando y llegar hasta el punto en el cual deseábamos hacer. Solo que acá en este proceso llegaríamos a un punto que nos permitiría, que nos requeriría cierta información y cierta documentación enviada por vía electrónica, enviada por vía digital, y luego recibiríamos el certificado, ¿verdad? Acá estamos suponiendo que completamos esos procedimientos y ya en la segunda etapa tendríamos la impresión del certificado. Verificar que la impresora esté encendida y que funcione. Se imprime el certificado y se cierra el proceso. Serían los procedimientos de la etapa 2, que es la impresión del certificado. Probablemente hubiese sido más realista poner en una segunda actividad, una segunda etapa, envío de información y de documentación que requerirá
también algunos procedimientos específicos que irán a la municipalidad y probablemente en un plazo razonable, 24 horas o 48 horas, la municipalidad podría enviar a una dirección de correo electrónico el certificado de libre deuda municipal. Bien, lo que queríamos mostrar es solamente a título de ejemplo cómo se integra un proceso con sus actividades que lo componen y cómo luego esas actividades son llevadas a cabo a partir de la ejecución de ciertos procedimientos que le integran a cada una de esas actividades. Vamos a ver a continuación cuáles son los elementos de un proceso. Mencionamos, así lo menciona la bibliografía que estamos siguiendo, 6 elementos de un proceso y que serían entonces los siguientes: entradas, salidas, el cliente o usuario, los procedimientos, los indicadores que sirven para medición y control y el propietario del proceso o responsable del proceso. Esos son los 6 elementos. Vamos a ir desarrollándolos en función de cómo se presenta en la vida real. La vida real surge a partir de las necesidades y expectativas del cliente. Así es como se entiende que debería surgir. Por lo tanto, el cliente es el destinatario del proceso. Es el destinatario del proceso. Es el origen, la razón de ser y finalidad de todos los procesos. Se hace una acotación, una aclaración a que también hacia el interior de las organizaciones puede trabajarse como si hubiese, o como que los hay, diferentes usuarios, ¿verdad? Cada vez que se completa un proceso, la salida de ese proceso interno de la organización pasa o puede pasar a ser el insumo, la entrada para otro proceso. Y habría, se dice, que cumplir también con esos clientes internos. Pero acá estamos interesados sobre todo en el resultado del conjunto de procesos, ¿verdad? En el llamado cliente externo. Y como marcan las normas ISO, como señala la filosofía de trabajo de calidad, de gestión de la calidad, el cliente es el origen y a la vez también finalidad de los procesos, es la razón de ser del proceso. Una vez que la empresa tiene claro eso, entonces pasamos a determinar qué son las salidas. Las salidas que se determinan en función de haber evaluado las necesidades y expectativas de los clientes. Las salidas son los resultados del proceso, que tienen que tender a la satisfacción de requisitos, es decir, necesidades y expectativas del cliente o usuario y partes interesadas. El ejemplo en el que terminamos de ver sería: el resultado es la obtención del certificado de libre deuda municipal por determinado tributo. Antes de eso, la municipalidad, la organización, o si fuese una empresa, contaba con información de que había requerimientos o requisitos de parte de los clientes para obtener ese resultado. Las entradas, que son los insumos necesarios para poder llevar adelante las actividades que obtendrán como resultado la satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes. Las entradas serán recursos de toda índole, la tecnología, los conocimientos, la información y, por supuesto, el diagnóstico de las necesidades y expectativas del cliente o usuario y de otras partes interesadas, ¿verdad? Si bien es cierto, es esencial, es fundamental evaluar las necesidades y expectativas del cliente o usuario, no puede dejarse de lado lo que hagan otras o lo que serían las necesidades y expectativas de otras partes interesadas. Por ejemplo, quien decide poner un restaurante o una confitería u otra actividad, producirá cierto nivel de residuos, producirá cierto nivel de ruido y habrá vecinos probablemente alrededor que pueden verse afectados por esos otros resultados de la actuación. Entonces, será imprescindible tener en cuenta lo que estas otras partes interesadas tienen también como necesidades y expectativas. Los procedimientos, ya dijimos, no son otra cosa más que la forma específica de llevar a cabo, de concretar las actividades del proceso. ¿Sí? Como vimos en el ejemplo, más de un procedimiento completan una actividad, uno o más procedimientos completan una actividad
del proceso. Los indicadores, o el indicador, si fuese uno solo, son aquellos elementos que sirven para lograr medición y control. Se trata de la medida de una característica del proceso. Podría ser, por ejemplo, indicadores en cuanto al tiempo de respuesta, en cuanto al otorgamiento de plazos de garantías, en cuanto a la calidad y fiabilidad del servicio prestado, del producto que se vende, etc. Y está vinculado con lo que antes vimos, que son los estándares de calidad, que son una de los pilares o bases que contribuyen a la calidad de los procesos. Habíamos dicho que un estándar de calidad es una declaración explícita y formal de compromiso de gestión que una organización está dispuesta a dar a conocer y se entiende luego a cumplir también. Y finalmente, el responsable o propietario del proceso, que dependiendo de la magnitud o de la envergadura de la organización, podrá ser o una persona o, más bien, una unidad organizativa que se responsabiliza por el funcionamiento de ese proceso. Allí tenemos entonces enumerados todos los elementos que hacen a la configuración, al diseño y al funcionamiento de un proceso. En este caso, y siguiendo con el ejemplo de unidad de servicios de comida, se trata de una organización que presta ese tipo, esa actividad, servicio de comida. Lo que podemos ver entonces es que en las entradas, ahora esencialmente, además de todo lo que hace a los elementos físicos, concretos, materiales, tangibles, es imprescindible contar como una entrada más, haber evaluado los requisitos del cliente, los requerimientos del cliente, es decir, cuáles son las necesidades y expectativas. Las actividades diseñadas, en este caso 3 actividades, son actividades que han de estar diseñadas atendiendo siempre a satisfacer las necesidades y expectativas del cliente. Y por supuesto que esos requisitos del cliente se obtendrán en gran medida a través de la realimentación o retroalimentación, ¿verdad? Se sabrá, se contará con encuestas de satisfacción, se harán encuestas a través de otros medios, la opinión, el boca a boca eventualmente de la opinión que tienen los clientes, etcétera, pero de una manera u otra tiene que existir esa realimentación. Entre otras cosas porque permite detectar la no conformidad y luego de allí salvarla o solucionarla. Podemos pensar esto, y es la idea que transmitimos, traten de pensarlo con cualquier otra organización que comercialice determinados bienes o preste determinados servicios. La idea entonces rectora, o una de las ideas rectoras, es hacer las cosas a partir de los requisitos, es decir, necesidades y expectativas de los clientes. Suele suceder que las organizaciones tienen ya unas rutinas prefijadas, tienen ya modos determinados de hacer las cosas dentro de la organización. Y puede suceder que con el cambio del tiempo la organización no se adapte a las nuevas modalidades que le exigen los cambios que van ocurriendo en la sociedad en su conjunto. En este caso, tomamos a la organización universidad porque es la que nos permite vincularnos en esta actividad educativa, en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Entonces, es probable que si una organización elabora sus procesos a partir solamente de lo que sabe hacer, de las rutinas aprendidas, y no se adapta a los cambios que se van produciendo, normalmente lo que suele suceder es que no se logra la satisfacción de las necesidades y expectativas del cliente. En el caso de las empresas, esto es, como ya lo hemos reiterado en varias ocasiones, esto es prácticamente una sentencia a corto o mediano plazo. En cambio, lo que se sostiene como idea en esta temática es que si los procesos son pensados no a partir solo de lo que la organización sabe, sino a partir de los requerimientos de clientes, necesidades y expectativas, en este caso en una universidad de docentes, de estudiantes y también de la comunidad en general, esto es, a partir de los requisitos o requerimientos del cliente, los procesos que se diseñen serán muy distintos a los que se diseñaban cuando se toma como parámetro esencial o fundante lo que ya la organización sabe hacer. En ese caso, cuando se cambian
o se toman en cuenta los requerimientos y expectativas de los usuarios, de los clientes, la forma de funcionamiento de la organización, además de los procesos, o porque los procesos son distintos, cambiará el funcionamiento de la organización.